bajo el tema La visión del carnero y el macho cabrío. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles, según Apocalipsis 17:14. El fundamento bíblico lo vamos a hallar en el capítulo 8 de Daniel, versículo 1 al 27. Esta es una visión para fortalecer a la fe cristiana mientras suceden los cumplimientos proféticos. Dios se mantiene guiando nuestro camino mientras avanzamos en la fe. Dios lo sabe todo, incluyendo el futuro, y es todopoderoso en medio de todos los tiempos. Como número 1, la visión de Daniel en Susa, capítulo 8, versículo 1 al 14. Esta visión profética la recibe 2 años después de la anterior, según el capítulo 7. Esta visión nos presenta varios escenarios y su explicación. Un carnero con 2 cuernos, según el versículo 3 y 4, y representa el imperio medo-persa. Los persas bajo Ciro se convirtieron en el poder dominante y tuvieron éxito en sus conquistas. Esto los llevó al orgullo y esto los dejó vulnerables de caer. Eso nos enseña que el orgullo no nos lleva a nada bueno. El orgulloso, dice la palabra del Señor, que el Señor lo va a humillar. Como número 2 vemos un macho cabrío, versículo 5 al 8, representa al imperio griego bajo Alejandro Magno. Grecia fue irrefrenable, pero lamentablemente Alejandro Magno murió a los 32 años y el imperio fue dividido entre sus 4 generales principales, que son Ptolomeo, quien tomó Egipto y Palestina; Casandro, quien tomó Grecia y Macedonia; Seleuco tomó Siria y Medio Oriente; y Lisímaco tomó Tracia y todo el Asia Menor. Vemos ahí entonces el cuerno pequeño que hallamos en el versículo 9 al 14. Este es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes 4. ¿Cuáles fueron sus acciones? Según la historia, en el año 171 a.C. conquistó a Jerusalén, pero también profanó el templo al ofrecer un cerdo en el altar de Dios. Tuvo éxito porque el pueblo judío se rebeló contra Dios. Los macabeos libertan a Jerusalén en este tiempo. El templo fue dedicado nuevamente. La profanación duró 2300 días, tiempo entre 171 al 165 a.C. Nosotros como hijos del Señor debemos de reforzar nuestra fe ante estos hechos profetizados por Daniel y ante los acontecimientos que nos rodean. En vez de preocuparnos o desanimarnos, más bien debemos de confiar en el Dios Todopoderoso, que Él nos guardará de todo mal. Este tipo, que es Antíoco Epífanes, profanó el templo del Señor ofreciendo un animal inmundo en el altar donde debería de presentarse cosas santas, cosas rectas y perfectas delante de la bendita y maravillosa presencia del Señor. Lamentablemente este personaje viene y profana el templo de nuestro Señor Dios Todopoderoso. El pueblo judío, en vez de rebelarse en contra de él, se rebela en contra de Dios. Y lamentablemente, pues este hombre tuvo mucho éxito con el apoyo del pueblo judío. Número 2, Dios provee un intérprete. En Daniel capítulo 8, versículo 15 al 19, vemos el ángel Gabriel, que es enviado a explicar a Daniel el significado de la visión, según los versículos 15 y 16. En el capítulo 9, versículo 21, se ve en otras partes del libro de Daniel y en las escrituras la explicación de este asunto. Ocupa un papel importante en los eventos del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando del ángel Gabriel, según Lucas 1, 19 al 26. Esto nos recuerda que Dios habla a su pueblo, ya sea a través de una voz apacible
y tenue de las Escrituras o incluso un ángel. Dios se da a conocer y nos invita a buscarlo para poder escucharle. Entonces, como hijos del Señor, nosotros debemos de estar atentos a la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos viendo las situaciones y circunstancias que nosotros, los seres humanos a nivel mundial, estamos pasando. Esta es una voz de alerta de parte de Dios para nosotros, para que nosotros nos humillemos, para que nosotros reconozcamos, para que nosotros nos postremos y reconozcamos su grandeza, reconozcamos su poderío y reconozcamos nuestra pequeñez, que delante de la presencia del Señor el ser humano no es absolutamente nada, pero en las manos del Señor somos seres especiales. Entonces el ángel Gabriel se acerca a Daniel. Según el versículo 17 y 18 dice la palabra del Señor que cayó al suelo en un estado de profundo sueño y luego se puso de pie alerta ante el toque de Gabriel. La visión de Daniel tenía que ver con el tiempo designado del fin, según el versículo 19. Entonces esta visión de Daniel nos ayuda a entender el trato de Dios con su pueblo y con el mundo entero en los últimos tiempos. Que la palabra de Dios nos dé paz y seguridad y aceptar que Él conoce todas las cosas y Él tiene el control de ellas. En la situación actual, ¿verdad? Que todos hablan, Dios tiene todo el control. Dios está al tanto de lo que está pasando en las naciones, en Guatemala, y Él tiene todo el control. Como hijos del Señor, nosotros debemos de estar alerta. Como hijos del Señor, nosotros debemos de estar despiertos, debemos de ser sobrios, debemos de velar, porque el Señor nos está hablando a través de estas situaciones, a través de estas circunstancias que la humanidad está pasando. El Señor tiene todo bajo control y no debemos de temer nosotros. Debemos de estar firmes y reconocer la soberanía del Señor Dios Todopoderoso. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que el Señor hace lo que Él quiere o permite lo que Él quiere. Entonces Él tiene el control de toda la situación, no se le ha salido de las manos a Dios. Nosotros debemos de estar quietos y ver la salvación que el Señor obrará a través de las situaciones. Como número 3, vemos la interpretación de Gabriel en Daniel 8, 20 al 27. Vemos la interpretación de reinos. El imperio persa, o sea, el carnero, derrocaría al imperio babilónico, según el versículo 20. El imperio griego, que es la cabra, va a derrocar, iba a derrocar, el imperio persa. Pero el gran cuerno es Alejandro Magno, líder del imperio griego. Tras su muerte, el territorio se dividió en 4 reinos, según el versículo 21 y 22. Las 4 cabezas de la visión es la división de los griegos. O sea, hace un momento mencioné de los 4 generales. Entonces, de estos 4 reinos, los ptolomaicos en Egipto y los seleucidas en Siria desempeñarían papeles importantes en la vida del pueblo judío. En el año 198 a.C., Egipto controlaría el territorio de Israel, cuando una serie de batallas dieron este control a los seleucidas. Entonces, la interpretación de un gobierno futuro no se debe de confundir el cuerno del capítulo 7 y versículo 8 con el de el 8:9. Tenemos que tener en mente eso. Antíoco Epífanes IV asumió como rey, según el versículo 23. Luego, en el versículo 24 y 25, Antíoco Epífanes causó muchos problemas al pueblo judío. Convenció a muchos judíos a adoptar costumbres griegas malvadas, paganas, y se apartaron de los caminos del Señor. Tengamos cuidado nosotros como pueblo del Señor en esta época en la cual estamos viviendo, de que nada nos mueva, no nos apartemos de los caminos del Señor. Es más bien, el Señor está pidiendo a nosotros que nosotros nos humillemos, que nosotros reconozcamos, que nosotros nos santifiquemos, que nosotros nos purifiquemos, que nosotros nos regeneremos a cada momento a través del lavamiento de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, Epífanes convenció a muchos judíos, y estos judíos adoptaron costumbres griegas malvadas y paganas y se apartaron de los caminos del Señor. Antíoco Epífanes promulgó el culto griego
a los ídolos paganos en el templo donde se debería de adorar a Dios, donde se debería de adorar al Cordero. Este hombre convenció a muchos judíos para que se celebrara a otros dioses un culto. Entonces estableció la pena de muerte para los que practicaran la circuncisión, algo que estaba aprobado en la ley. Entonces la observación del sábado y la celebración de las fiestas judías. Viene este hombre entonces, impuso pena de muerte para aquellos que practicaran la ley que Moisés había establecido por mandato del Señor Dios Todopoderoso. Entonces todas aquellas fiestas solemnes, aquellas fiestas judías, aquellas fiestas en donde se le debería dar la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, este hombre viene y las prohíbe. Entonces en el 164 a.C., Antíoco Epífanes muere de una enfermedad. Se le llegó el tiempo por haberse rebelado en contra del Señor y haber hecho muchas cosas que al Señor no le agradaban, e involucró aún a mucho pueblo de Dios en esa situación. Entonces Gabriel dio instrucciones a Daniel de sellar la visión, porque se trata de eventos futuros, según el versículo 26 al 27. Gabriel dio instrucciones a Daniel de sellar la visión porque trataba de eventos futuros. En el futuro surgiría el anticristo, el personaje que es el anticristo. Entonces, esta revelación de los eventos futuros nos anima a permanecer firmes en nuestra fe. El Señor está con nosotros para ayudarnos cuando lleguen los tiempos angustiosos. Vivamos con ánimo y fortaleza, dándole la alabanza y la gloria al Rey de Reyes. Conclusiones con respecto a esta pequeña reflexión es que esta visión nos muestra el trato de Dios con el mundo, revelando las verdades de lo porvenir. Prepárese con el Señor, porque el fin está cerca.